Hay lugares en la Tierra donde nunca podrás poner un pie. Y no es porque no puedas pagar el viaje, ni porque estén demasiado lejos. La prohibición es absoluta porque lo que guardan es demasiado peligroso, demasiado valioso o un secreto tan grande que es mejor que no exista. Algunos custodian el futuro biológico de la humanidad. Otros contienen las respuestas a preguntas que nos hacemos hace siglos. Y unos pocos son tan secretos que los gobiernos ni siquiera confirman su existencia. En este viaje revelaremos 10 de ellos uno por uno hasta llegar al más extraordinario de todos. Pero para entender por qué fueron borrados del mapa, primero debemos visitar una isla cuyo nombre significa renacimiento, aunque hoy solo ofrece la muerte. Estás en medio de lo que una vez fue el mar de Aral, en la frontera desdibujada entre Uzbekistán y Kazajistán. El aire es seco, salino, y el silencio es tan profundo que puedes oír el crujido de la tierra envenenada bajo tus pies. Esto es Vozrozdenilla, la isla del Renacimiento. Pero aquí, durante casi 50 años, la Unión Soviética no vino a celebrar la vida, sino a perfeccionar su aniquilación. Fue el laboratorio de armas biológicas al aire libre más grande del planeta. Un centro de pruebas para horrores como la cepa de Anthrax 836, una variante de viruela traída de la India en 1967, y no menos de 10 cepas de peste bubónica. La prohibición hoy no la imponen guardias armados, sino el propio suelo. Entrar sin un traje de protección biológica de nivel 4 es una sentencia de muerte. En 1971 un arma biológica escapó de la isla, provocando un brote de viruela que mató a 3 personas a kilómetros de distancia. Fue solo un presagio. Tras el colapso de la Unión Soviética, el complejo fue abandonado abruptamente, dejando atrás toneladas de anthrax activo simplemente enterrado en fosas. Los científicos estiman que estas esporas modificadas pueden permanecer letales en el suelo por más de un siglo. La ironía es brutal. La isla cuyo nombre prometía un nuevo comienzo es hoy un monumento a la muerte programada, una tumba tóxica que el viento amenaza con reabrir. Pero mientras el peligro aquí se esconde en el polvo, nuestro siguiente destino tiene cicatrices visibles de un poder aún más absoluto, el que nace de dividir el átomo. Ajoras es a 1.2 kilómetros al este, en la estepa del noreste de Kazajistán. El horizonte es una línea perfecta y desolada, y el viento es lo único que se mueve. Este es el polígono de Semipalatinsk, un territorio del tamaño de un país pequeño donde la Unión Soviética detonó 456 bombas nucleares durante 40 años. No estás viendo un lugar, sino la cicatriz que dejó una guerra que nunca se declaró abiertamente. De esas detonaciones, 116 fueron atmosféricas, desgarrando el cielo y liberando 2.5 millones de curios de radiación. En el centro de este infierno hecho por el hombre, hay un lago. Un círculo de agua, perfecto, creado por la fuerza de una explosión termonuclear. Es conocido como el lago atómico, y su belleza es una trampa mortal. Acercarse a su orilla te daría una dosis letal de radiación en menos de una hora. La prohibición aquí no la imponen solo las cercas oxidadas o las advertencias del gobierno kazayo, la impone la propia tierra. El suelo está contaminado con plutonio, estroncio y cesio. Más de 200.000 personas que vivían en los alrededores fueron expuestas directamente a la lluvia radiactiva, sin ser advertidas ni evacuadas. El resultado fue un apocalipsis generacional silencioso, un legado de cáncer y defectos de nacimiento que se extiende hasta hoy. Fue un lugar diseñado para perfeccionar el arma del fin del mundo, y en el proceso desató un fin del mundo localizado y perpetuo sobre su propia gente. Pero mientras la radiación aquí envenena la superficie, el siguiente lugar prohibido fue diseñado para esconder ese mismo veneno bajo tierra por 1 millón de años. Ahora es 160 kilómetros al noroeste de Las Vegas, en el desierto de Nevada. El sol es un martillo implacable, y la montaña Yaca se alza frente a ti, una masa de roca volcánica que parece tan antigua como el tiempo mismo. Pero la verdadera historia no está en su superficie, sino 300 metros debajo de ella. Aku.
El Departamento de Energía de Estados Unidos gastó $96.000 millones para perforar casi 9 kilómetros de túneles. No buscaban oro ni petróleo. Estaban construyendo una tumba, un sepulcro diseñado para contener 80.000 toneladas de los desechos nucleares más letales del país y mantenerlos aislados del mundo. Por 1 millón de años, entrar es imposible. Es una instalación federal de máxima seguridad, y aunque el proyecto está suspendido, violar su perímetro sigue siendo un crimen federal. La escala de tiempo es tan inmensa que desafía la imaginación. La humanidad ha construido catedrales para durar 1000 años y pirámides para durar 5000. Esto fue diseñado para sobrevivir a nuestra civilización entera. Pero en 2011, tras décadas de controversia política y científica, el proyecto fue cancelado. El resultado es una paradoja monumental. La tumba más cara y segura jamás concebida está vacía, mientras el veneno que debía contener sigue almacenado en más de 120 sitios temporales por todo el país, muchos de ellos cerca de ciudades. La estructura más duradera que la humanidad intentó construir no fue para un dios o un rey, sino un basurero para nuestros pecados atómicos, uno que finalmente decidimos no usar. Pero si esconder nuestros desechos es un problema, nuestro siguiente destino revela algo aún más siniestro: el momento en que un gobierno eligió deliberadamente desatar un arma biológica en su propio suelo. Estás en una pequeña y exuberante isla frente a la costa de Escocia. La hierba es increíblemente verde, el aire es salino y fresco y parece el lugar más pacífico de la Tierra. Pero esta belleza es una fachada. En 1942 el gobierno británico trajo aquí 80 ovejas y detonó una bomba. No era una bomba explosiva, sino una que dispersaba una cepa virulenta de anthrax, la Volum 14578. En minutos, todas las ovejas murieron agónicamente. El experimento fue un éxito aterrador y la isla Grunner se convirtió instantáneamente en uno de los lugares más letales del planeta. Puesta bajo una cuarentena estricta por el Ministerio de Defensa durante 48 años. Las señales en la costa no eran una sugerencia, eran una advertencia de muerte. Durante caras la isla fue un fantasma tóxico. Pero en 1981, un grupo activista llamado Operación Cosecha Oscura dejó un paquete de tierra contaminada de la isla en un centro de investigación militar, exigiendo su limpieza. La amenaza funcionó. El gobierno inundó la isla con 280 toneladas de formaldehído y, en 1990, la declaró segura. La vendieron a los herederos de los dueños originales por solo 500 libras. Con una advertencia que hiela la sangre, era segura, siempre y cuando no cavaran muy profundo. ¿Oye? La prohibición no es una cerca, sino una duda persistente en cada partícula de tierra. Pero si esta isla fue un campo de pruebas para un arma que mata el cuerpo, nuestro siguiente destino es una base que alberga un arma diseñada para capturar el alma, tu propia voz. Ahora estás en el corazón del apacible campo de North Inglaterra. El paisaje es una pintura de colinas verdes y granjas de piedra, pero de repente, el horizonte se rompe. 33 esferas blancas y silenciosas se elevan hacia el cielo, como pelotas de golf gigantes dejadas por un dios invisible. Esto es Areil, y aunque las señales dicen que es una base de la Real Fuerza Aérea Británica, es en realidad el oído más grande y poderoso del planeta. Operado casi en su totalidad por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, entrar es impensable. Es una de las instalaciones más fortificadas del Reino Unido. Protegida por leyes de secretos oficiales y antiterrorismo, una fortaleza de la era digital en suelo antiguo. Aquí trabajan más de 2.200 personas, la mayoría estadounidenses, en un silencio casi absoluto, pero este silencio es engañoso. Dentro de esas cúpulas, miles de millones de comunicaciones privadas son interceptadas cada día, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto. Es un nodo clave en la red de espionaje global conocida como Shalan. Un agujero negro que absorbe datos de satélites y cables submarinos. La prohibición no es solo física. Es una prohibición de conocimiento. Es un lugar que no produce nada tangible,
pero que procesa el producto más valioso del siglo XXI, tu información. Pero si este es el lugar que todo lo ve, nuestro próximo destino es un lugar que se niega violentamente a ser visto. Una isla donde el simple acto de mirar puede ser una sentencia de muerte. Si esto te está fascinando, vas a querer ver lo que viene. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, nos preparamos para un lugar donde nuestra civilización es la especie invasora y no bienvenida. Ahora estás flotando en el mar de Andamán a más de 1.300 kilómetros de la costa de la India. El agua es de un azul turquesa imposible y frente a ti se levanta una isla que parece un paraíso perdido, densa, verde, con playas de arena blanca que invitan a desembarcar. Pero esta es la isla Sentinel del Norte y esa invitación es una trampa mortal. La Armada de la India impone una zona de exclusión de 5 millas náuticas, pero los verdaderos guardias están en la orilla, observándote desde la selva. Son los sentineleses, una de las últimas tribus de la Edad de Piedra, aislados del mundo por, se estima, 60.000 años. No hay sonido de motores, no hay señales de radio. Solo el romper de las olas y una tensión que puedes sentir en la piel. Estás mirando a través de un abismo de tiempo. Cualquier intento de contacto es respondido con una violencia inmediata y letal. En 2018. El misionero estadounidense John Allen Chau ignoró las advertencias y fue asesinado a flechazos en la playa. Su cuerpo nunca fue recuperado. La prohibición no es solo para proteger al mundo de los sentineleses, sino para proteger a los sentineleses de nosotros. Un simple resfriado podría ser un apocalipsis para ellos, una plaga que su sistema inmunológico no podría combatir. No sabemos cómo se llaman a sí mismos, qué idioma hablan, ni si son conscientes de que existe un mundo más allá de su orilla. Son un capítulo viviente de nuestro pasado más profundo, un secreto que la humanidad ha decidido, por fin, dejar en paz. Es el único lugar en la Tierra donde nuestra civilización no es la conquistadora, sino una contaminación no deseada. Pero si este aislamiento fue elegido, nuestro siguiente destino es un paraíso cuyos habitantes fueron desterrados por la fuerza para crear una fortaleza invisible. Ahora te encuentras en un punto casi equidistante de África, Asia y Australia, en el corazón del Océano Índico. Un atolón de coral de 60 kilómetros de largo se extiende bajo un sol ecuatorial, una delgada línea de arena blanca y palmeras rodeada por un mar de color zafiro. Es Diego García, un lugar que parece diseñado para postales, pero que en realidad es una de las bases militares más secretas y estratégicas del planeta. Aquí, la prohibición es total y es impuesta por la Armada de los Estados Unidos. Entre 1968 y 1973, toda su población nativa, casi 2.000 chagosianos, fue expulsada a la fuerza. Sus mascotas gaseadas y sus hogares abandonados para dar paso a una pista de aterrizaje de 3.650 metros, capaz de recibir a los bombarderos B-18 que proyectan el poder estadounidense sobre 2 continentes. Este paraíso robado es hoy una fortaleza. Con un contrato de arrendamiento vigente hasta 2036, la isla es un agujero negro informativo. Un sitio negro según testimonios de altos oficiales, donde la CIA podría haber realizado interrogatorios ilegales después del 11 de septiembre. Es el epicentro de las teorías sobre el vuelo desaparecido MiG 370. La única pista de aterrizaje en la región capaz de recibir un Boeing 777 que se esfumó sin dejar rastro. El apodo de la base es la huella de la libertad. Una ironía cruel para los chagosianos que siguen luchando en tribunales británicos por el derecho a regresar a un hogar que solo existe en su memoria. Pero si el poder militar puede borrar a un pueblo de su propia tierra, nuestro siguiente destino nos muestra un poder aún más antiguo que ha borrado a la mitad de la humanidad de su territorio sagrado. Refining the narrative arc I'm now refining the narrative arc. Focusing on the story's overall structure and pacing. I'm taking notes on how to best build tension and suspense, ensuring the plot unfolds naturally and captivates the audience.
I'm confident that a well-structured narrative will enhance the story's impact and leave a lasting impression. I'll continue to work on this aspect to ensure the story is as compelling as possible. Ahora estás a bordo de un pequeño barco en el mar Egeo y una península de 50 kilómetros de largo se eleva desde el agua como una aparición. No es una isla sino un estado monástico autónomo, un dedo de tierra sagrada que apunta al cielo. Este es el monte Athos. El aire cambia aquí, se impregna del olor a incienso, pino y cera de abeja, y si escuchas con atención, el viento trae consigo el eco de cantos bizantinos milenarios. Ante ti se alzan 20 monasterios que desafían la gravedad, aferrados a acantilados que caen a pico sobre el mar. No estás viajando a un lugar, sino a un tiempo diferente, a un enclave que opera bajo una ley divina proclamada en el año 1046, el Abatón. La prohibición más antigua y absoluta de todas. Aku. A la mitad de la humanidad se le niega la entrada. La ley es inflexible. Ninguna mujer puede poner un pie en esta tierra, una regla tan estricta que se extiende a casi todos los animales hembra. No hay vacas, ni cabras, ni siquiera gallinas. Los más de 2000 monjes que viven en aislamiento total importan las yemas de huevo que consumen. La única excepción son las gatas, una concesión necesaria para el control de plagas. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en plegarias. Y en el corazón de esta exclusión masculina total reside la paradoja más profunda. Toda la península está consagrada a una sola mujer, la Virgen María, su única reina y protectora. Es un reino dedicado a ella, donde ninguna otra mujer ha sido bienvenida en más de 1000 años. Pero si el poder de la fe puede sellar una frontera por un milenio, los dos lugares que nos quedan guardan secretos del poder humano tan inmensos que podrían reescribir nuestra historia. Ahora estás de pie en el cortile del Belvedere, dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. Pero no estás aquí como un turista. Estás frente a la entrada de un lugar que contiene los secretos de 12 siglos de historia de la humanidad, el Archivo Apostólico Vaticano. Aquí no hay armas biológicas ni radiación, sino un poder de un tipo diferente, el de la verdad documentada. La prohibición es casi total. Detrás de estas puertas hay 85 kilómetros de estanterías que se hunden en las entrañas de Roma, con documentos que se remontan hasta el siglo VIII. Solo unos 1000 académicos al año, tras un riguroso proceso de aprobación pueden entrar. Pero incluso ellos no pueden explorar libremente. Deben solicitar un documento específico por su nombre, sin tener acceso a un catálogo completo. Es como pedir un libro en una biblioteca donde el índice mismo es el mayor de los secretos. Aquí dentro se encuentran las transcripciones del juicio a Galileo Galilei, la bula papal que excomulgó a Martín Lutero. Cartas de Miguel Ángel quejándose del pago por la Capilla Sixtina y la desesperada misiva final de María, reina de Escocia antes de su ejecución. Es la memoria central de la civilización occidental, el código fuente de reyes, guerras y revoluciones. La institución que reclama poseer las llaves del cielo mantiene su propia historia terrenal bajo 7 llaves. Parece el secreto definitivo, el lugar que podría cambiar todo lo que sabemos, pero no lo es. Porque todos los lugares que hemos visitado hasta ahora, desde la isla del Antrax hasta este archivo de secretos, tienen algo en común, son un punto en un mapa. El último lugar en nuestro viaje no es un punto, es el mapa entero. Has llegado al final del viaje. Pero este destino no está en la Tierra. Fue descubierto por accidente en 2009 por un equipo de cartógrafos que investigaba anomalías en las señales de X-Alpren que aparecían errores aleatorios vacíos de datos sobre desiertos remotos. Zonas muertas de comunicación en medio del océano. Imágenes satelitales sobre bases militares que se mostraban como simples granjas. Pero cuando cruzaron sus datos con fugas de redes de inteligencia y nodos de cables submarinos, el patrón se volvió innegable. No estaban viendo errores. Estaban viendo una sombra deliberada, una geografía paralela y oculta que se superpone a la nuestra. La llamaron la zona de exclusión informativa.
No es un lugar sino una red de agujeros negros geopolíticos que existen fuera de la ley de la física conocida de la información, un continente invisible cuyo único propósito es controlar la realidad misma. Aquí, dentro. En cientos de petabytes de datos oscuros procesados cada segundo, no se almacenan secretos SV fabrican. La información es despojada de su contexto, los eventos son borrados del registro digital y la historia se convierte en un arma maleable. El acceso a esta arquitectura es el verdadero poder en el siglo XXI, y se estima que menos de 50 personas en el mundo conocen su diseño completo. Intentar entrar no te expone a un peligro físico, sino a la aniquilación existencial, ser borrado del mundo digital, convertido en un fantasma de datos. La prohibición definitiva no es para proteger lo que hay dentro, sino para proteger la ilusión de que no existe. Hemos recorrido el planeta buscando lugares borrados del mapa. Solo para descubrir la verdad más aterradora, el lugar más prohibido no es un punto en el mapa. Es el mapa mismo. Nuestro viaje nos ha llevado desde las islas envenenadas con ántrax y los campos de pruebas nucleares, pasando por fortalezas de espionaje, tribus perdidas y los archivos secretos del poder, hasta descubrir que el lugar más prohibido es el propio mapa que usamos. El camino ha sido largo y te agradecemos por acompañarnos hasta esta revelación final. Ahora la pregunta es para ti, ¿cuál de estos 10 lugares te impactó más y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si no quieres perderte nuestra próxima expedición hacia lo desconocido, suscríbete y activa las notificaciones. La verdad siempre está esperando a ser descubierta.